Bueno, señores, hoy quiero hablarles sobre ese video que anda circulando en las redes sociales, que muchas personas lo están tildando de mentira. Y quiero confesarles que ese video lo grabé yo. Y lo grabé en una de mis visitas a Haití, que me invitó un amigo hace como 3 semanas. Que desde ahí no he podido concebir el sueño. Y he tenido problemas de insomnio. Por eso estas ojeras que ustedes ven aquí, que ya le estoy recuperando, gracias a Dios que estoy yendo a psicólogos. He ido donde hasta mismo brujos, curanderos. He ido a donde pastores. Y le he mostrado el video que yo grabé, que grabó este celular y que presenciaron estos ojos. Y muchas personas que son ignorantes de la verdad porque no han visto, por eso no han creído. Yo era de los que dudaba. No es que yo crea en eso, ni que sea seguidor de eso, porque para usted creer usted tiene que ver, y yo vi. Estos ojos palparon. Usted no sabe la experiencia, cómo me sentí yo, porque se siente tan extraño. Es un sentimiento que usted no sabe ni cómo explicarlo. En un momento como ese que yo vivía a las 3 y pico de la mañana en un campo de Haití, y me lo había advertido mi amigo de que de 12 a 4 de la madrugada pasaban este tipo de cosas. Y lo que yo vi, lo que grabó este celular que ustedes están viendo desde hace días circulando en las redes, lo grabó este señor llamado Niel DC. Y yo apuesto mi carrera al que dude de mí. Yo lo llevo si tengo que llevarlo. Yo no he vuelto más porque no he podido recuperarme bien. Desde ese día tengo ataques de nervios, ataques cardíacos, que yo no sufría de eso. Porque si usted ve eso y ve lo espantoso que es eso, y siente ese sentimiento de angustia, de miedo, de terror, en un instante, usted va a dejar de dudar. Y yo, Niel DC, doy fe y testimonio de que eso es real. Al que no me quiera creer no me importa, pero yo apuesto mi carrera artística. Que tú me puedes seguir a mí en YouTube como Niel DC, en Instagram, en TikTok. Puedes buscar los temas míos, nuestras entrevistas en Alofoque, nuestra entrevista con Capricornio. Porque yo siempre he grabado cosas paranormales, pero nunca nada como esto. Así nunca hubiera tenido una experiencia. Nunca en mi vida. Y ese video que ustedes están viendo ahí es real. Yo doy fe y testimonio de eso. Y apuesto a mi carrera. A mí que nadie me siga si piensa que esto es mentira. Yo no salgo de los cementerios y yo nunca en mi vida me hubiera topado con algo así. Yo he amanecido en los cementerios porque miedo no tengo. Y no es que crea, fue que vi. Y puedo dar fe y testimonio de que eso es real. Porque así como existe el bien, existe el mal. Ignorante es usted que ignora eso. ¿Comprenden? He ido donde psicólogos, he ido donde cristianos, he ido donde brujos, he ido donde todo el mundo. Porque no es normal que yo desde ese día los nervios no se ven, unos cólicos, yendo al baño constantemente. Si usted no quiere creer, no crea usted. Pero yo estoy seguro que si lo llevo a usted, llevo a quien sea ya, no va a aguantar la presencia y se va a morir hasta de un infarto allí, cuando vea la realidad. En Haití hay cosas peores que esa. Él me dijo, eso es común y normal. Aquí nosotros dormimos tranquilos porque eso es normal. Pero si tú ves las otras cosas, tú te vas a caer muerto al instante, si no estás preparado para eso. Eso es normal para ellos, pero para mí no, ni para ninguno de nosotros, que nunca en nuestra vida hemos tenido una experiencia así. Ese video lo grabé yo. O Niel DC, el que canta el Blim Blim Blanc, que está viral en YouTube, que lo pueden ir a buscar, me pueden seguir si tú quieres para que tú veas. Yo dejo la música en banda al que me compruebe que esto es mentira. La música la suelto en banda al que quiera decir que eso es mentira. Porque lo vieron estos ojos, lo grabé yo. Ahí no hay ninguna edición por ningún lado. Yo lo grabé. Puedes dejar de seguirme. No, oye, no apoye ni el tema Blim Blim Blanc, que está muy viral en TikTok y que está viral en YouTube, que cuenta casi con 500.000 de reproducciones. Ni Aso a uno que pasa de 1 millón, ni Aso a uno que tiene cerca de 1 millón. Ni Tiradera Arcángel, que lleva 500.000 de reproducciones. Ni los demás temas dedicados a Rochi que hay ahí. Ni siquiera te suscribas a YouTube. No me sigas en Instagram como Niel DC 1, ni en TikTok tampoco. Si esto es mentira. Ahora tú lo quieres comprobar, vámonos para Haití.
Lo que no te garantizo es tu vida. Si tú no estás preparado para eso, prepárate para morir. Porque esto es real. Bendiciones para todos. Y cuiden, señores, mucho. Busquen de Dios. Porque así comprobé que como existe el mal, también existe el bien. Y yo estoy seguro de que Dios existe. Bendiciones para todos.